del Espíritu Santo. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haber dicho eso, nuestro Señor literalmente entregó su alma, literalmente su cuerpo dejó de funcionar, condición necesaria para que el alma salga de él. No cuando la voluntad humana lo quiso, porque la crucifixión es una muerte que lleva a torturar a la persona, a hacerla sufrir por muchísimo tiempo, a hacerla desgarrarse de sus manos y sus pies por esos clavos, con la finalidad de poder respirar un poco, hasta que finalmente la persona muere asfixiada, muere por un paro cardíaco prácticamente. Y aún así, aunque nuestro Señor humanamente, físicamente, podía aguantar todavía varios minutos, incluso horas, aún así, cuando Él hubo cumplido todo, hubo cumplido la voluntad de su Padre, ya no era más necesaria su presencia física y espiritual acá en la tierra en ese momento, y por eso quiso pasar por esa necesidad que el pecado nos dejó para pasar a la vida eterna, por esa nueva vida, por ese nuevo nacimiento. Él no tenía por qué morir, ya que siendo justo, no habiendo pecado, Él no tenía por qué sufrir las consecuencias del pecado. Él no tenía por qué volverse mortal, Él no tenía por qué tener un cuerpo que padeciera sufrimientos, dolores, necesidades. Él hubiera podido tener un cuerpo perfecto, con dones preternaturales como el de Adán y como el de Eva, pero aún así quiso dejar eso de lado por amor a nosotros, quiso vivir como nosotros, quiso entendernos ya no solamente desde afuera, sino de verdad en nuestra propia carne. Él sí cumple el dicho de ponerse en los zapatos del otro, cosa que nosotros difícilmente podemos conseguir ante los demás. Y después de haberlo hecho todo, después de haber entregado hasta la última gota de su sangre, después de habernos dejado en totalidad su cuerpo para enterrarlo literalmente acá en la tierra, para que la tierra lo conservara como el sagrario encierra la presencia eucarística de nuestro Señor, así fuera por unas escasas horas. Él quiso dejar su cuerpo acá y quiso regresar a su Padre inmediatamente, su espíritu, es decir, su alma. Recordemos que nuestro Señor, la divinidad y la humanidad estaban unidas, y en cuanto a la humanidad, al igual que nosotros, nuestro Señor tenía un cuerpo, una voluntad, una inteligencia, tenía un alma, y dejando su cuerpo acá, Él debía devolver esa alma creada al Creador. Es lo único que nuestro Señor había sido creado, ese cuerpo y esa alma, y Él quiso devolverlo voluntariamente a Dios. Esto nos debe llevar a pensar si nosotros cotidianamente pensamos en la muerte como algo trágico, como algo desastroso, como un fastidio, como algo que quisiéramos dejar para cuando tengamos 100 años, 110 años, mientras gozamos de los placeres de la vida, y olvidamos con el tiempo, con la monotonía, que en definitiva ese cuerpo y esa alma ni siquiera nos pertenecen. Debemos devolvérsela a Dios. En la mentalidad del pueblo elegido, el hecho de encomendar en las manos de alguien algo implica un abandono total. En el Antiguo Testamento encontraremos muchas expresiones de cómo ellos concebían, por ejemplo, la idea de esperar la venida del Salvador, como ver a varias personas sentadas en el seno, en el vientre de Abraham, en sus piernas, viendo a Abraham como el padre de la fe, como el padre de la alianza con Dios, y ellos esperando ahí, abandonados en las manos, en el seno, en el vientre, en las piernas de Abraham, mientras esperaban la apertura del paraíso, del reino de los cielos. Simeón, al ver a nuestro Señor, sabiendo que Dios le iba a conceder esa gracia antes de morir, dijo esa misma expresión: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya puedes dejar a tu siervo ir en paz. Ya no tenía nada más que hacer, ya se había abandonado a Dios
durante su vida en la tierra, ¿qué más le quedaba hacer sino entregar literalmente su alma en las manos de Dios? Santa Teresita del Niño Jesús fue la que más propagó esta espiritualidad del abandono, recordando que nuestra actitud ante Dios no debe ser la actitud de un intelectual, de alguien que crea que ya sabe todo, de alguien que crea que no necesita ayudas de Dios, que no necesita conocer las Escrituras, ni recibir los sacramentos, ni hacer obras de caridad, sino al contrario, debe ser la actitud de un niño que es consciente, que no sabe nada, que depende completamente de sus papás y que confía en ellos. Un niño no se pregunta qué va a comer, qué se va a poner de ropa, a dónde va a ir, qué es lo que va a hacer durante el día, porque sabe que sus papás se encargan de eso. Y sabemos los que ya somos adultos que la gran diferencia de ser adulto y de ser niño es precisamente empezar a pensar en todos esos detalles que al transcurrir los años se vuelven más y más y más y más y más pesados y más pesados. Y a veces quisiéramos regresar a ser como niños, no tener que preocuparnos por nada, sino solamente por lo esencial. Es lo que Dios espera para que nosotros nos salvemos, y nuestro Señor lo recordó. Debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos, no en el sentido de las pataletas, no en el sentido de los caprichos, no en el sentido de los gritos, sino en el sentido del abandono, en el sentido de confiar completamente en Dios nuestro Padre, en la Virgen María nuestra Madre, de dejarnos conducir tomados de la mano por ellos, sin necesidad de estarnos preguntando ¿y por qué? ¿Y a dónde? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Porque yo sí soy bueno, porque a mí me pasa esto. ¿Confiamos o no confiamos en Dios? No hay término medio, o decimos sí o decimos no. Dios a los tibios los vomita, y Dios está esperando de nosotros la actitud de un hijo que verdaderamente se abandone en sus manos y que de verdad no quiera ni pretenda querer abandonarse en las manos de otra persona, en las manos de las criaturas, sino solamente regresar al Creador, y no solamente por justicia, porque así no lo queramos, así nos digamos ateos. El cuerpo regresa a la tierra y el alma regresa a Dios. Eso no lo podemos evitar, pero recordemos que Dios no quiere que las cosas pasen porque toca, por obligación, por ley. Él quiere que las cosas nuestras, nosotros hechos a su imagen y semejanza, Él quiere que las cosas nuestras pasen por decisión propia. Él está esperando que nos entreguemos antes de la muerte en sus manos, y no esperar hasta los últimos segundos para de verdad pensar en que perdimos el tiempo, en que debimos haber empezado ese ejercicio desde los primeros años de nuestra vida. Así que aprovechemos para entregar en este momento nuestra alma, para aceptar cualquier clase de muerte que Él quiera enviar, si en general en nuestra vida cotidiana, que queramos aceptar desde ya todo lo que Él quiera poner en nuestra vida, sea agradable o sea desagradable. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.